28 y la prolina al 29. Es un análogo monomérico de la insulina producida por tecnología recombinante, donde dos aminoácidos de la cadena beta se intercambian de posición. La prolina en posición 28 es movida al sitio 29 y la lisina que estaba en el sitio 29 es movida al sitio, digamos, 28 de la cadena beta de la insulina. La ventaja de este análogo es su baja propensión a formar hexámeros en relación a la humana. Aplicada de forma subcutánea, se obtienen concentraciones séricas máximas en una hora. Debe de aplicarse 20 minutos antes de la comida. En cambio, la humana, solo la aplicación debe ser 60 minutos antes de la comida. O sea, si alguien, por ejemplo, llega a las 12, tiene que esperar hasta la 1 para que le aplique. Sin embargo, esta otra modificada, con unos 20 minutos, a las 12:20, digamos, a las 12 se aplica, a las 12:20 puede estar almorzando sin ningún inconveniente. Aunque podría hacerlo también antes, no hay mucha repercusión con respecto a eso también. Pero una buena indicación sería la que acabamos de ver en la diapositiva. Por otra parte, la insulina Lispro inyectada por vía subcutánea, su duración no es más de 3 a 4 horas, mientras que de la insulina humana regular a dosis moderadas de 15 a 40 unidades internacionales tarda mucho más tiempo, alrededor de unas 6 horas, como vimos en el cuadro que presentamos con antelación. Bueno, tenemos la insulina de acción breve, es una insulina regular con zinc cristalina soluble cuyos efectos son evidentes ya a los 30 minutos después de la inyección subcutánea y por lo general dura alrededor de 5 a 7 horas, por término medio 6, ya eso lo vimos en el cuadro. La insulina de acción breve es el único tipo de insulina que debe administrarse por vía intravenosa o mediante bombas de infusión. Esto también hay que tener en cuenta. No es que esta insulina solo se va a aplicar por vía intravenosa. No, es la única insulina que puede aplicarse por vía intravenosa. Que otra cosa. De nuevo, esta insulina se puede aplicar por vía subcutánea, pero también por vía intravenosa, cosa que con las demás no se puede aplicar por vía intravenosa. Y eso lo necesitamos cuando el paciente diabético, por ejemplo, va a ser sometido a una cirugía de emergencia, supongamos una apendicitis, una colecistectomía o cualquier tipo quirúrgico que exista, entonces puede poner por vía intravenosa. Igual ocurre con las mujeres, sobre todo durante los procesos de parto, son mujeres embarazadas que obviamente le van a hacer una cesárea y se podría administrar esta insulina de acción breve, también llamada cristalina, ¿no? O también con otros aparatos que vamos a ver un poquito más adelante, que se llaman bombas de infusión, para que ustedes puedan observar estos aparatos. Es útil para el tratamiento de la cetoacidosis diabética o cuando los requerimientos de la insulina cambian rápidamente, como sucede después de una cirugía o durante las infecciones agudas. Bien, de nuevo, vamos a volver a repetir. Usted debe de usar insulina cristalina o de acción breve por vía intravenosa, porque también puede usarla por vía subcutánea, solo en, digamos, en momentos de emergencia. Por ejemplo, cesáreas, por ejemplo, cirugías de cualquier índole e infecciones agudas, donde el paciente obligatoriamente va a tener que ser internado. Vamos a suponer una neumonía, vamos a suponer, qué sé yo, alguna infección intestinal seria, ¿no? Entonces se interna al paciente y se aplica por vía intravenosa, ¿no es cierto?, la insulina cristalina de acción breve. Las demás insulinas, cualquiera que sea, ¿no es cierto?, no se puede aplicar por vía intravenosa y hay que hacerla obligatoriamente por vía subcutánea o por vía intramuscular. La subcutánea es la vía más común de aplicación de la insulina. Bueno, tenemos aquí las insulinas de acción intermedia o de acción prolongada. La insulina lenta es una mezcla del 30% de insulina de acción semilenta, un precipitado amorfo de insulina con iones de zinc, ¿no?, en solución amortiguadora de acetato, que tiene un inicio de acción relativamente rápido. También está insulina. Bien, un 70% de la insulina ultralenta, un cristal de zinc, insulina poco soluble,
que tiene un inicio retardado y una acción prolongada. Estos dos componentes proporcionan entonces una acción relativamente rápida con una acción prolongada y sostenida. Solo la insulina de res tiene propiedades hidrófobas adecuadas dentro del cristal para proporcionar la liberación retardada y sostenida. Ya no se usan las insulinas de animales, salvo con receta valorada. ¿Por qué? Porque las insulinas de cerdo o de res generan alergias con mucho más frecuencia que las humanas. Y no vayan a creer que las insulinas humanas las sacan de los muertos, de los humanos muertos. No hacen eso, sino que han agarrado y han puesto un gen humano a la Escherichia coli. Estoy poniendo un ejemplo, porque no solamente la Escherichia coli hace eso. Un gen humano a la Escherichia coli, y la Escherichia coli es la que digamos, elabora, ¿no? Ese es el término, elabora la insulina humana. Entonces, eso se llama biotecnología, es decir, estamos utilizando otros seres vivos para que generen las cosas que necesitan los seres humanos. Actualmente, en los Estados Unidos, los laboratorios Eli Lilly produce la insulina Humulin Lilly, siendo la única insulina ultralenta en el comercio norteamericano. Se recomienda que la dosis en general diaria de Humulin ultralenta sea dividida en 2 dosis iguales, administrándola cada 12 horas. Es recomendada en pacientes con diabetes tipo 1, llamadas también diabetes infanto-juvenil. Entonces aquí ya tenemos la NPH, la protamina neutra de Hagerdon, o también se llamada insulina isófana. Es una insulina de acción intermedia cuyo comienzo de acción se retarda por combinación adecuada de insulina y protamina, de modo que ninguna se presenta sin que forme complejos isófanos. Isos quiere decir igual, para que ustedes sepan. Bueno, la protamina, digamos, es aislada del semen de la trucha arcoíris. Es una mezcla de 6 compuestos principales. Al parecer son péptidos con una alta cantidad de arginina, cuyo peso molecular es de 4.400, para formar un complejo isófano en el cual ninguno de los compuestos mantiene sitios de fijación libre. Se requiere de una proporción aproximada de 1 en 10 en cuanto al peso de la protamina e insulina, respectivamente. Por ejemplo, ¿no? 0,3 a 0,4 miligramos de protamina, que es sacada de la trucha arcoíris, con 4 miligramos de insulina, 100 unidades internacionales. Esto implica aproximadamente 6 moléculas de insulina por una molécula de protamina. Vuelvo a repetir, esta sustancia es sacada del semen de la trucha arcoíris. El comienzo y duración, entonces, de la insulina NPH, ¿no?, es comparable con la insulina de acción lenta. Entonces, para que tenga una mayor durabilidad. En Europa han avanzado con una insulina intermedia compuesta por complejos de isófano de protamina con insulina Lispro, que es la insulina normal que se ha intercambiado los aminoácidos en la cadena beta de la insulina. Esta insulina se designó como NPL, protamina lispro-neutral, ¿no? Protamina, ahí tiene la P, aquí tenemos la PL lispro-neutral, y tiene la misma duración que la insulina NPH o la insulina de Hagerdon, como ustedes pudieron ver. Ahora vamos a ver otra insulina que se llama glargina. Cambiaron los aminoácidos para lograr una solubilidad y un pH bajo, soluble a un pH de 4, así como digamos, el tejido celular subcutáneo tiene un pH de 7.4 cuando se inyecta. No se mantiene en solución, sino que precipita en forma de microcristales y se libera lentamente. No puede mezclarse con otras insulinas, no tiene pico y dura entre 22 a 24 horas, lo cual permitiría una aplicación de una sola vez al día para toda la actividad que vaya a tener el individuo en términos del consumo de alimentos.
Recordemos que hay personas que son públicas y que están en constante contacto con alimentos, digamos. A ver, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, ¿no? Los rectores, etcétera, etcétera, en cualquier momento se reúnen y siempre llevan algo para que consuman. Y entonces, si estos personajes que estoy poniendo como ejemplo consumen esos alimentos, se van a descompensar en su diabetes, siempre y cuando obviamente sean diabéticos. Entonces, en este tipo de personas se puede utilizar esta insulina denominada Glargina, ¿no es cierto? Y que tiene una duración de su acción entre 22 a 24 horas. Estas insulinas, por ejemplo, la Glargina, la NPH y todo ese tipo de insulinas que acabamos de ver, no pueden aplicarse por vía intravenosa, siempre por vía subcutánea, y en algunos casos, si se requiere, se puede aplicar por vía intramuscular. Bueno, aquí tenemos la presentación entonces de la Glargina. Tengo 10 minutos para que se termine el Zoom. Entonces, aquí tenemos la cadena A, ustedes pueden observar, y esta es la cadena B que tiene 30 aminoácidos. Y ustedes pueden observar la adición de 2 argininas, como pueden ver, una molécula, 2 moléculas de arginina. Aquí tenemos la glicina y la aspargina que tenemos en esta situación donde ustedes pueden observar, ¿no? Pues donde va a haber el cambio para que se forme esta insulina denominada Glargina. Ahora, otra insulina, la Determir, es un análogo insulínico asilado con un ácido graso de 14 carbonos que permite su unión con albúmina y conduce a una lenta absorción y la prolongación de los efectos metabólicos. Esta diapositiva, si pueden sacarle una foto o alguna cosa, prefiero que lo hagan. Y voy a ponerme a explicar cómo funciona esta diapositiva, que es demasiado interesante. Ustedes pueden ver que hay, en este recuadro, voy a poner el puntero de colores por un momento, por lo menos para señalar lo que quiero que miren. Este recuadro de forma rectangular tiene 1, 2, 3, 4 esferas de diferentes colores. La primera esfera es de color amarillo, la segunda es verde, la tercera es rosada y la cuarta es de color gris. Entonces, dice que la amarilla, o sea, esta esfera amarilla corresponde a la insulina Lispro, donde se ha hecho el intercambio de los aminoácidos en los sitios 28 y 29. Tenemos luego la insulina Aspart, donde se han puesto, digamos, 2 moléculas de ácido aspartico. Aquí tenemos la de color rosado, la insulina Glargina, y finalmente la de color gris, digamos, la Determir, digamos, este tipo de insulina. Bueno, veamos entonces cómo trabajamos. Esto de aquí, que estoy mostrando y que estoy apuntando con el puntero de color rojo, ustedes pueden observar en la cadena beta de la insulina. Esta es la cadena beta de la insulina. Muy bien. Esta cadena beta, si nos fijamos donde dice insulina Lispro, hay una esfera de color amarillo y aquí está digamos, esa esfera de color amarillo. Y entonces, ¿qué nos está diciendo que es la Lispro? Es un cambio que se ha realizado en la insulina normal, donde la lisina, aquí tienen la lisina, estaba en posición 29, porque esta otra esfera es el número 30 y ahí dice 30. Bueno, muy bien, ahí tienen ustedes, ¿no? Entonces, la lisina está en el 29 y la prolina está en el 28. ¿Qué se ha hecho con la Lispro? Entonces, la lisina que estaba en el 29 se ha ido al 28 y la prolina que estaba en el 28 se ha ido al 29 y entonces ahí tenemos la denominada insulina Lispro y cómo funciona, digamos, esta diapositiva y las esferas. Si ustedes observan, la segunda esfera es de color verde y dice Aspart. Entonces, lo que ha ocurrido, ¿no? Que si es Aspart, ustedes ven que aquí está el ácido aspartico y las, digamos, modificaciones que se han realizado. Este aspartato, este aminoácido, ¿no? Ha reemplazado a la prolina, ha
reemplazado a la prolina y por lo tanto, ¿no? La prolina que está en este sitio 28, ¿no? Ha sido reemplazado por este aspartato y se ha creado la insulina aspar. Ahora vamos a ver la glargina. La insulina glargina tiene un color rosado. Entonces, vamos con el color rosado. Y aquí está el color rosado. Ese color rosado nos está enseñando dos moléculas de arginina que van a sustituir a este aminoácido número 30 y la alanina de la cadena alfa, que está de color gris, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, esta glicina va a reemplazar a esta alanina. Esta glicina va a reemplazar a la alanina. Y ambas, tanto la cadena alfa como la beta, tienen estas esferas rosadas. Ustedes vean ahí, estas esferas rosadas. Ahí tenemos. Entonces, para crear la insulina glargina, entonces, la glicina reemplaza a la alanina y se adhiere dos, digamos, aminoácidos denominados arginina, y entonces tenemos la insulina glargina. Y la determir es, ustedes pueden observar aquí que tienen este pedacito que están observando aquí, ¿no? Es un pedacito de la cadena beta. Vean que aquí está la lisina. ¿Y la lisina en qué sitio está? En el 29. Ustedes pueden ver ahí dice 29 y además está en una esfera de color gris. Esa esfera de color gris, como ustedes pueden ver. Me permiten un ratito, estoy admitiendo a esta gente que viene tarde, no sé cuánto. Ya, veamos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que a eso se le ha adherido esta cadena que ustedes pueden ver en el carbono 14, ¿no? Para generar esta insulina denominada determinante. Entonces, este cuadrito en alguna medida nos puede enseñar, digamos, lo que ha ocurrido con las diferentes insulinas en el laboratorio para que pueda ser reemplazada o utilizada cuando se está haciendo un tratamiento a un paciente diabético. Bueno, los análogos lentos evitan la variabilidad en la absorción. La insulina de Hagerdon, llamada también NPH, se precipita en el frasco. Cuando se aplica, se debe mezclar de una manera que se logre homogenizar sin agitarla mucho para que no se dañe. Esta mezcla no siempre es igual de estable. Se ha visto que aplicándola varias veces en una misma persona hay enorme variabilidad que depende de la manera como se mezcle la insulina en la solución, como está enseñando. O sea que ni siquiera es una insulina fácil de aplicar. No es fácil para que un paciente la maneje la NPH. Por lo tanto, hasta ahorita sigue siendo la mejor insulina, aunque tenga una durabilidad demasiado baja, la insulina cristalina. Esa sigue siendo mejor. La desgracia de ella que no dura más de 6 horas, como ustedes han podido ver. Aquí tenemos entonces los diferentes frascos de 100 unidades, como pueden observar, ¿no? De insulina. Ahí tenemos esas presentaciones. Esta es la jeringa de insulina, la que se debe de utilizar para la aplicación por vía subcutánea, no por vía intravenosa. Solamente ya les dije que la cristalina se aplica, pero eso hay que hacerlo, digamos, en un hospital o en un centro médico para monitorizar al paciente, y además solo en pacientes graves con cetoacidosis, que tengan sepsis, que tengan infecciones severas, que tengan cirugías, etcétera, etcétera, es lo único que se puede aplicar ahí. Y aquí está la manera de la aplicación subcutánea, como pueden observar, ¿no? Generalmente una unidad y media de dosis se aplica y listo. Estos son unos dispositivos parecidos a una pluma para escribir, ¿no es cierto? Donde pueden observar, hay un cartucho de insulina dentro de esto y se aplica, tiene una regulación aquí en la parte posterior. Voy a volver a poner el puntero de colores para mostrarles, digamos, aquí tienen esto de aquí, es un regulador,
¿no? Que permite la inyección, digamos, de manera adecuada, porque se puede programar esto para que se aplique de manera correcta la insulina en estos pacientes. Entonces vamos a observar especies de insulina, como pueden ver, insulinas de bovino y porcino. Históricamente la insulina comercializada, ¿no?, en los Estados Unidos contenía insulina de origen bovino y porcino. La insulina bovina difiere en 3 aminoácidos de la insulina humana, mientras que un solo aminoácido distingue a la insulina porcina de la insulina humana. Entonces, la más cercana a la insulina humana es la insulina porcina, pero ninguna de estas dos insulinas se puede aplicar yendo a una farmacia y véndame, no le venden. ¿Por qué? Si alguien pregunta, ¿por qué no podemos usar la de bovino y porcina? Porque genera esas modificaciones o esas variantes, digamos, de aminoácidos que generan alergia. Y entonces cuando un paciente se vuelve alergia, hay alergia
son los que usan con mayor frecuencia, ya que los adultos pueden controlar su diabetes, digamos, con medicamentos. Bueno, la insulina humana proviene de la Escherichia coli, que está disponible para uso clínico y se comercializa bajo el nombre de Umlin y está disponible como insulina regular, NPH lenta o ultralenta también. Porque, vuelvo a repetir, lo que se ha hecho es utilizar diferentes factores para modificar la insulina normal, que ya hemos hablado cuando hablamos obviamente de la NPH, de la ultralenta y demás cuestiones. Muy bien, vamos a continuar entonces. La insulina humana preparada mediante biosíntesis en levadura se comercializa bajo la denominación Novo Nordisk con insulina humana para aplicación mediante una inyección en forma más regular, lenta, y la NPH Novolin R, insulina humana monotar, como se denomina, o Novolin L o Novolin N, que son las formas comerciales de presentación de las diferentes insulinas que acabamos de ver. Para facilitar las múltiples aplicaciones subcutáneas de insulina, se han desarrollado inyectores portátiles del tamaño de una pluma. Estos contienen cartuchos de insulina y agujas reemplazables. Ahora, estos inyectores portátiles son los que les he mostrado en esta diapositiva, que la vamos a volver a ver. Estos son los inyectores portátiles, como pueden observar ustedes. Aquí se regula, aquí este aparato permite el disparo de la proporción de insulina que necesita el paciente para la aplicación. De eso está hablando en digamos, en esta diapositiva que tenemos aquí, ¿no? Entonces, estos contienen cartuchos de insulina y agujas reemplazables. O sea, no necesariamente las insulinas vienen en cartuchos, vienen en ampollas, que tienen una goma, ¿no es cierto? Una tapa, se saca la tapa y se usa la jeringa común. Pero si usted se compra una pluma inyectora, digamos, entonces sí tiene cartuchos especiales y hay que pedirla como tal para que pueda introducirse en la pluma inyectora, y luego entonces se regula esa pluma y entonces ella automáticamente, cuando se aprieta la parte trasera del dispositivo, ella automáticamente es como si calculase la cantidad de insulina que se va a aplicar en el individuo. Bueno, estos son otros aparatos hermosos que tienen chip, parecen un celular grandote que se le aplica o se pone, digamos, en la cintura, ¿no? Que vamos a ver también estos dispositivos que son los que se han creado últimamente. También hay plumas de insulina para formulaciones seleccionadas que incluyen la insulina regular, insulina Lispro, insulina Aspart, insulina NPH y formulaciones remezcladas de insulina 70-30% y 50% de insulina NPH y insulina regular, 75% de NPL y 25% de Lispro, 50% de NPL, 50% de Lispro y 70% de NPA más 30% de insulina Aspart, que son las diferentes, digamos, mezclas que podemos encontrar para tener una acción ligeramente rápida y prolongada, claro está. Para eso es que se han hecho esas mezclas. Ahora, bombas de infusión continua por vía subcutánea. Estas son las bombas de infusión continua por vía subcutánea. Voy a volver a poner el puntero de color rojo. Aquí tenemos, estas son las bombas de infusión continua, ¿no? ¿Verdad? Para aplicación subcutánea. Entonces, estos dispositivos de infusión continua por vía subcutánea son bombas externas de asa abierta para liberar la insulina. Los dispositivos cuentan con una bomba programable por el usuario que otorga dosis basales individualizadas, ¿no? Y reemplazo en bolos de insulina basados en los resultados de autovigilancia de la glucosa sanguínea. O sea, el aparato además está controlando la glucosa sanguínea. Y entonces el individuo, de acuerdo a la actividad que vaya a tener en el día, vamos a suponer un alcalde, un prefecto, un gobernador, un presidente de la República, o una persona,
ya sea hombre o mujer, digamos, una mujer de negocios o un hombre de negocios que quiera programar esto, entonces obviamente se levanta en la mañana, programa su bomba de difusión continua y entonces puede empezar a realizar sus actividades, hacer viajes, todo ese tipo de cosas que su rutina diaria le obliga a hacerlo, digamos, ¿no? Por el trabajo que tiene. Entonces, este aparato lo tenía, digamos, nuestro ex monseñor, que ya falleció, ¿no? Entonces, ya él tenía este tipo de dispositivo, porque además son personas públicas que normalmente no pueden controlar su insulina. Entonces, ahí tenemos bombas de infusión continua. Seguimos normalmente el respaldo basal de 24 horas es relativamente constante de día a día, aunque se puede sobreponer índices temporalmente alterados para ajustar los requerimientos a largo plazo. Por ejemplo, el índice basal de liberación puede disminuirse durante varias horas debido al incremento de la sensibilidad a la insulina asociada a una actividad extenuante que vaya a tener, digamos, este individuo con las actividades que tiene cotidianas de su vida, ¿no? Entonces, la bomba que contiene un reservorio de insulina, tiene un chip de programa, un teclado y una pantalla de control que es aproximadamente del tamaño de un radiolocalizador. Por lo general se coloca en un cinturón o en una bolsa y la insulina se difunde por un tubo delgado de plástico que se conecta al equipo de infusión insertado por vía subcutánea, que puede ser en el abdomen o puede ser en el muslo también, ¿no? Ahí se aplica la aguja y no se la mueve. El abdomen es el sitio preferido para colocarse este equipo, aunque también se usan los flancos y los músculos. La técnica de aplicación de este dispositivo que hemos mencionado, que se llama BICI, ¿no? Ha sido reconocida con el método más fisiológico de reemplazo de la insulina. El uso de estos dispositivos de infusión continua por vía subcutánea se recomienda para los individuos que no pueden lograr el control, mientras que no son tratados con esquemas de múltiples aplicaciones, como puede lograrse a través de estas bombas de infusión continua que ya hemos hablado. Actualmente se llevan a cabo estudios clínicos para evaluar la seguridad y la eficacia de las formulaciones clínicas de la insulina en polvo y en aerosol para aplicar mediante inhalación. La insulina se absorbe rápido al torrente circulatorio a través de las paredes de los alveolos, pero el problema ha sido crear partículas suficientemente pequeñas como para que puedan pasar a través de la membrana respiratoria y se pueda utilizar esta vía. Y ahí ha empezado también el problema, y como son partículas bastante grandes, no pueden atravesarlas y muchas veces generan que los macrófagos generen reacciones antígeno-anticuerpos y entonces también han resultado no muy apropiadas para aplicar a los diferentes pacientes. A través del árbol traqueobronquial se ve atrapada y entrar a los alveolos en cantidades suficientes como para tener un efecto clínico. La insulina liberada por esta vía debe tener un inicio de acción rápido y una duración de acción relativamente corta y poder usarse para cubrir el requerimiento de la ingesta de los alimentos para corregir las concentraciones altas de la glucosa. Recuerde, de nuevo voy a volver a repetir, la insulina es una hormona proteica y como proteína puede generar reacciones antígeno-anticuerpos. Por eso que estas insulinas que han sido creadas para la aplicación en aerosol tienen demasiados problemas, uno por el tamaño de la partícula y en segundo lugar porque los macrófagos, las células gigantes de cuerpo extraño que se sitúan a nivel del tejido conectivo pulmonar, pueden fagocitar y generar reacciones antígeno-anticuerpos, lo que invalida, digamos, ya la actividad de este medicamento aplicado por esa vía. Las preocupaciones concernientes al desarrollo de fibrosis pulmonar o hipertensión y formación excesiva de anticuerpos pueden evitar o retardar su aprobación para el uso clínico de estas insulinas que están siendo elaboradas para aplicación por vía respiratoria. Muy bien, con esto entonces terminamos también, digamos, la segunda parte de las insulinas y ahora vamos a ver un poquito, ¿no?, de antidiabéticos orales. Vamos a ver con respecto a la sulfonilurea, un tema también interesante
que solo se puede utilizar en la diabetes del adulto. Entonces vamos a hablar de estos medicamentos denominados sulfonilureas. Bueno, obviamente son fármacos que tienen la capacidad de disminuir la cantidad de azúcar existente en sangre, denominada glicemia, y que en la gente diabética, debido a la deficiencia de la insulina o deficiencia de los receptores de insulina, entonces los pacientes se denominan diabéticos adultos con relación a la diabetes infanto-juvenil. Muy bien, ahí tenemos. Entonces, grupo de enfermedades metabólicas, la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia. El valor de la glicemia como máximo es de 126 miligramos por decilitro en ayunas. Eso es lo máximo que se puede esperar. Normalmente, digamos, entre 80 a 100 anda bien. Generalmente, digamos, un valor medio normal sería entre 70 a 80, eso sería lo normal, pero se puede llegar hasta 126. Se sobrepasa los 126, ya no es un prediabético, sino que ya es un diabético, digamos, consumado. Muy bien, entonces, bien, como pueden ver aquí en esta torta de estadística, entonces tenemos la diabetes tipo 1, que solo alcanza al 1%, que ven que está en un cuadrito negro, porque obviamente ahí hay una flecha de color negro, por eso es. Y el 99% de los diabéticos en el mundo son diabéticos adultos, o sea, la diabetes del adulto, ¿no? Debido al consumo excesivo de azúcares, que no vayan a pensar que solamente son los dulces, las masas las que producen eso, sino también desde el consumo de papas, papalizas, almidones como la yuca, después panes, el arroz, el fideo, y todo ello son hidratos de carbono, ¿no? Que pueden generar entonces diabetes en las personas adultas. Entonces, el 99% es diabetes del adulto. Muy bien, continuamos entonces, tipos de diabetes. Ya la diabetes tipo 1, insulino dependiente, ¿no? Está protagonizada por la destrucción de células beta de manera completa, no produce insulina, tratamiento obligatoriamente tiene que ser con insulina. La diabetes tipo 2 o no insulino dependiente, enfermedad multifactorial relacionada sobre todo con factores genéticos, o sea, en líneas generales hay una predisposición familiar y factores ambientales como la obesidad. Por eso, vuelvo a repetir, no es que a la gente le pongan un apodo de gordito o gordita, esa obesidad está llevando a la diabetes al individuo. Enfermedades heterogénicas, es una de las enfermedades de este tipo, defecto de células pancreáticas beta, reducción del 50% del volumen de células beta y reducción de la sensibilidad de los tejidos a la insulina, receptores de insulina, y además, ¿no? Puede haber también una deficiencia de transportadores de glucosa. No necesariamente la diabetes está relacionada con la inadecuada producción de la insulina. No necesariamente eso es así. Pueden haber pacientes diabéticos con la cantidad de insulina normal en sangre, ¿no? ¿Y por qué entonces son diabéticos? Porque los receptores no son sensibles a la acción de la insulina o porque no existen transportadores de insulina que sean capaces de poder, digamos, realizar una acción normal de esta importante hormona denominada insulina. Aquí tenemos una vista histológica de un islote de Langerhans, donde podemos ver, digamos, la presencia, si ustedes quieren, a ver, vamos a poner de nuevo este punterito de colores. Bueno, aquí tenemos las células beta de la insulina y ustedes pueden ver, digamos, la flecha nos está mencionando dónde están esas células beta. Las células delta, la somatostatina, ¿no? Tenemos aquí la presencia de ellas, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Luego tenemos, obviamente, los conductos pancreáticos, ¿no? Las células alfa que secretan glucagón y las células que secretan el péptido pancreático, que son las diferentes sustancias hormonales existentes
en esta imagen que se denomina islote de Langerhans, como ustedes ya conocen por la histología y obviamente también la descripción de la fisiología y las demás materias. Bueno, esto que tenemos aquí es una célula pancreática y esta célula pancreática secreta insulina, como ustedes pueden observar, donde yo estoy apuntando, pero vamos a ver desde el principio cómo ocurre este hecho. Una vez que la gente ha consumido cualquier elemento que genere glucosa, y digo cualquier elemento porque hay gente que cree que porque está comiendo fruta va a hacer una dieta y no le va a dar diabetes, no son cero. Existen dos monosacáridos que son la fructosa y la glucosa, que igualito, incluyendo la fructosa, se va a transformar en glucosa y por lo tanto igualito va a hacer daño. Ya. Entonces, la glucosa no es lo que consumimos de manera normal. Por ejemplo, si alguien toma una taza de té o café o hierba, o lo que sea, que le echa sacarosa, no está echándole glucosa. Pero esa sacarosa se va a transformar en glucosa. Si alguien come yuca, come papa lisa o cualquier elemento que contenga almidones, incluyendo los panes y demás cuestiones, entonces igualito en el organismo se va a transformar en glucosa. Una vez que la glicemia ha subido, esa glicemia viaja hasta las células pancreáticas, sobre todo las células beta, y entonces esa glucosa, como ustedes pueden observar en esta diapositiva que está representando a una célula pancreática, va a unirse con un transportador de glucosa que se llama GLUT. Entonces, ¿por qué se llama GLUT? La T significa transportador y la glucosa, pero hay un número aquí, transportador de glucosa 2. Entonces, hay varios transportadores de glucosa, eso vamos a ver también, o ya vimos en la parte de insulina, recuerden. Ese transportador de glucosa hace que la glucosa penetre en la célula beta pancreática y de acuerdo a una enzima denominada glucoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato viaja a las mitocondrias, como está señalando aquí, dice mitocondrias, y aquí hay una flecha, y esta glucosa 6-fosfato ¿no? Está mostrando o está indicando también dónde va a ir. Entra a la mitocondria y entonces esta mitocondria actúa sobre los canales de potasio, vean ustedes, los cuales van a bloquearse para que genere una hiperpolarización y permita, como pueden ver en esta flecha, la apertura de los canales de calcio. Entra el calcio y entonces moviliza estas vesículas que están con una línea de color amarillo y la parte verde es la insulina y llegan a la membrana, digamos, plasmática de las células beta y liberan al torrente circulatorio la insulina, la cual va a generar una serie de actividades en diferentes órganos blancos, sobre todo como es el hígado, el músculo y el tejido graso, para realizar sus actividades, ¿no es cierto?, de incorporar la glucosa. Por ejemplo, si se tratase del tejido, digamos, adiposo, obviamente que la insulina va a transformar esa glucosa en, digamos, en lípidos para que sean almacenados en el tejido graso. Lo mismo va a ocurrir a nivel de las células hepáticas, donde esa glucosa, una vez que la insulina ha permitido el ingreso de la glucosa, se almacene en el hígado, ¿no?, como glucógeno. Y entonces ese glucógeno almacenado sirve de reserva cuando la persona sufre estrés o está, digamos, sometido a una huelga de hambre. Y obviamente el último tejido blanco, el más importante por el volumen existente en el cuerpo del ser humano, sin lugar a dudas es el tejido muscular y cuya actividad importante de la glucosa es generar energía, o sea, ATP, para que se provoca la contracción y la relajación de la musculatura esquelética. Muy bien, aquí tenemos otra representación de cómo está la insulina. La insulina tiene las dos cadenas, como pueden ver, alfa y beta, y tienen un receptor que tiene dos subunidades, una alfa y beta. Entonces, una vez que se ha unido la insulina al receptor, a la porción alfa del receptor de insulina, entonces estimula a una tirosinosinasa, provocando una fosforilización de la tirosinosinasa,
la cual va a activar un sustrato de residuo de insulina, el cual va a estimular el inositol trifosfato quinasa, el cual va a generar que este transportador de glucosa 4 permita el ingreso de la glucosa al interior de la célula para que se almacene como glucógeno, porque esto sería una célula hepática, pero además va a generar la transcripción genética para formar proteínas importantes, como por ejemplo los transportadores de glucosa que existen en todo el organismo humano. Entonces, estos son los tejidos blancos, con excepción del primero, porque vemos músculo liso, en realidad debería estar representado por el músculo esquelético. Tenemos la presencia del hepatocito y obviamente del adipocito, que vienen a ser los tres tejidos blancos. Lo único que habría que cambiar es esa célula del músculo liso por músculo esquelético en esta diapositiva. Es la única que está mal, digamos, si ustedes pueden ver. Pero incluso el tejido muscular liso también cumple una función de tejido blanco. Bueno, tratamiento de la diabetes tipo 2, mantener la utilización de la glucosa como principal fuente de energía. Se evita, una alteración del metabolismo de los carbohidratos. Eso va a existir, digamos, en la diabetes, lo cual va a generar, si no hay una adecuada metabolización de los carbohidratos, va a haber hiperglicemia por arriba de 70 a 110 miligramos por decilitro. Esta hiperglicemia va a generar glucosuria. Esa glucosuria, esa salida de la glucosa, va a arrastrar agua. Entonces, eso va a generar, obviamente, la hiperglicemia a nivel renal. La hiperglicemia aumenta entonces la presión osmótica, por lo que va a generar polidipsia, las ganas de tomar agua, porque si la glucosa está arrastrando agua para que salga a través de la orina, entonces va deshidratando a la célula y por lo tanto el individuo va a tener ganas de tomar mucha agua. A eso se denomina polidipsia, que obviamente esta polidipsia centra su problema en la deshidratación intracelular, y la deshidratación extracelular debido a la diuresis osmótica, que genera la presencia, ¿no es cierto?, de azúcar en sangre, provocando lo que se conoce con el nombre de poliuria. Muy bien, entonces continuamos con esto: alteraciones del metabolismo de las grasas. En el hepatocito se activa una enzima que se llama lipasa sensible a hormonas. Eso va a generar la hidrólisis de los triglicéridos, y estos triglicéridos se van a transformar en glicerol y ácidos grasos. Estos ácidos grasos, principal fuente de energía, exceso en el plasma, sobre todo los fosfolípidos y el colesterol, y aumenta la concentración de los lípidos en sangre, con lo que los diabéticos van a generar un otro problema importante denominado arteriosclerosis. O sea, la diabetes no solamente provoca polifagia, polidipsia o poliuria, sino también arteriosclerosis, con la consecuencia de que esta arteriosclerosis genera también la elevación de la presión arterial. Por lo tanto, son pacientes hipertensos los diabéticos. En los, hepatocitos, estos ácidos grasos van a formar la acetilcoenzima. A través de la acetilcoenzima van a formar el ácido acetoacético, generando lo que se denomina acidosis, y luego también se va a producir, a partir del ácido acetoacético, el ácido beta hidroxibutírico y la acetona. Por eso que a estos elementos se le denominan cuerpos cetónicos, y que es una característica de los diabéticos tener un hedor a manzana o a acetona. Número 3, alteración del metabolismo de las proteínas. Se detiene la síntesis de proteínas, degradación de proteínas. Por lo tanto, ese paciente va a tener astenia y pérdida de peso. Incluso la masa muscular se va a perder. Entonces, de ser una persona probablemente gorda, pero con buena masa muscular, va a perder esa masa muscular, y entonces va a perder peso por esa razón también. Bien, continuamos. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento, digamos, de estos pacientes que tienen, digamos, diabetes? El uso de hipoglucemiantes, por ejemplo, la sulfotidura, las vinguanidas, la ciclitazona,
y los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que vamos a ver. Y la otra alternativa en el tratamiento, si no hay una adecuada respuesta a través de estos hipoglucemiantes orales, entonces está la insulina, que ya hemos hablado bastante y extensamente en 2 clases, como ustedes han podido verificar. Muy bien, vamos a meternos entonces a las sulfonilureas. Ya, las sulfonilureas son fármacos de origen sintético y existe una primera generación como la acetohexamida, la clorpropamida, la tolbutamida y la tolazamida. Y hay unos antidiabéticos orales que pertenecen a la misma familia de las sulfonilureas que se denominan de segunda generación, que son 100 veces más potentes. Recuerden que la potencia está asociada a la dosis. Y entonces se dan pocas dosis de estos medicamentos como la gliburida, glipizida, gliclazida, que son algunos ejemplos, ¿no es cierto? No son todos los fármacos existentes dentro de las sulfonilureas, claro está. Aquí tenemos, digamos, sulfonilureas como la glipizida, pueden observar su, digamos, estructura. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. La tolazonamida, como pueden ver también ahí, y la glibenclamida, que es el fármaco que más se está utilizando en el tratamiento de la diabetes, digamos, del adulto o diabetes tipo 2. La glibenclamida, generalmente utilizado, digamos, unido a una pinguanida, que vamos a ver dentro de unos, digamos, dentro de las siguientes clases. Bueno, propiedades químicas de estos medicamentos. Bueno, vamos a ver. Lo primero que vamos a analizar es que si una persona va a consumir sulfonilurea, tenemos que pensar qué efectos puede llegar a provocar, digamos, la administración de sulfonilurea, que son los medicamentos que acabamos de ver en esa clasificación de primera y segunda generación. Entonces tenemos efectos pancreáticos y efectos extrapancreáticos. Continuamos entonces. Ya dentro de los efectos pancreáticos, entonces, ¿qué va a ocurrir con estos fármacos? Estimulan la liberación de insulina a partir de las células beta pancreáticas. ¿Cuál es la acción entonces de estos medicamentos que hemos visto en esa clasificación? La estimulación de la liberación de insulina a partir de las células beta pancreáticas. En segundo lugar, estimulan la liberación de somatostatina, que está en el páncreas, y disminuye la liberación del glucagón, porque el glucagón, claro está, es una hormona que se opone a la acción de la insulina. Y aquí tenemos, digamos, un tantito, ¿no?, de la imagen de lo que es el páncreas, producción normal de insulina, producción insuficiente de insulina en la diabetes mellitus vamos a tener por parte del páncreas. Pero tenemos cómo se libera la insulina, otra vez la gran cantidad de glucosa hace que esta glucosa a través de un transportador de glucosa 2 entre a la célula pancreática, una glucoquinasa transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato, esta se introduce al páncreas, a las mitocondrias, perdón, y luego entonces bloquear estos canales de potasio, una vez que se han cerrado y provocar una hiperpolarización, genera la apertura de los canales de calcio, los cuales provocan la liberación, si se quiere, de la insulina. Bueno, de nuevo, aquí tenemos la secreción de insulina, entonces la glucosa es el desencadenante y algunos aminoácidos también, ¿no es cierto?, generando el ATP que luego, cuando gaste el fósforo, se va a transformar en ADP, llega a este canal, aquí tienen el canal de potasio y va a actuar de manera negativa, porque aquí hay un círculo con un signo menos, entonces bloquea estos canales de potasio, y al bloquear estos canales de potasio genera la apertura de los canales de calcio, entra el calcio y promueve la liberación de la insulina, como pueden observar ahí en la diapositiva pertinente. Entonces, ¿qué otras cosas van a provocar, digamos, como efectos extrapancreáticos? Ya también aumenta la concentración de los receptores de insulina, ¿no?, sobre todo en los monocitos, los adipocitos y los eritrocitos.
Recuerden que si esto llegase a ser una célula eritrocítica, entonces vamos a tener en su superficie muchos receptores, ¿no?, de insulina, ¿no?, que es lo que está mencionando en este momento la diapositiva. Bien, aquí ya tenemos entonces ese hecho. Ahí tienen la insulina, que es esta, digamos, esta representación por sus cadenas beta y alfa, que se unen a las subunidades alfa del receptor de insulina, y el cual va a estimular estas cadenas beta, la cual va a generar una fosforilarización de una sustancia que se llama tirosinosinasa. Una vez que se ha realizado la fosforilización, estimula el sustrato de residuo de insulina 1, la cual va a estimular el inositol trifosfato quinasa, el cual va a generar que este transportador de glucosa 4 atrape las moléculas de glucosa, introduzca a la célula hepática, donde se va a almacenar como glucógeno, y por el otro lado también se va a generar la síntesis de proteínas, por ejemplo, proteínas que se pueden mencionar como transportadores de glucosa, en este caso el transportador de glucosa 4. Entonces, además, ¿no es cierto?, hay un aumento del efecto de la insulina, o sea, las sulfonilureas van a provocar un aumento del efecto de la insulina, y además estimula la síntesis de transportadores de glucosa. Y aquí ustedes ven los diferentes transportadores de glucosa: transportador de glucosa 4, transportador de glucosa 4 y transportador de glucosa 4, que ya hemos visto en una célula hepática en una diapositiva anterior. Bueno, la farmacocinética, entonces se absorben por todas las vías las sulfonilureas. Se recomienda la administración por vía oral. Reducen la absorción del alimento, por ejemplo, para evitar la hiperglicemia. Y hay que administrar antes de las comidas. El 90 al 99% se encuentra también estas sulfonilureas unidas a las proteínas plasmáticas. Entonces vamos a ir viendo fármaco por fármaco. En este caso, en esto tenemos la tolbutamina. Esa tolbutamina, que es un antidiabético oral, tiene una buena absorción, tiene una vida media de 4 a 24 horas. La duración de su efecto es de 6 a 10 horas. Se biotransforma rápidamente en el hígado por un proceso de oxidación. Es ideal para los diabéticos de edad avanzada. La administración después de cada comida, fíjense la dosis, 500 miligramos, y la excreción por vía urinaria es del 97% en forma de metabolitos activos. Ay, Dios mío, no sé qué pasó aquí, pero vamos a volver a nuestro. Ya, muy bien. Muy bien, veamos. Bien, aquí tenemos un segundo fármaco, una segunda sulfonilurea, ¿no?, de primera generación, que es la tolazamida, como pueden observar ahí en la diapositiva. La absorción de la tolazamida, entonces, es bastante lenta. Su efecto hipoglucemiante tarda horas en aparecer. Su vida media es de 7 horas. El efecto de duración es de 10 a 24 horas. Tiene una metabolización, hepática en compuestos que mantienen un efecto hipoglucemiante. La dosis de la tolazamida, entonces, es de 500 miligramos a 1000 miligramos, 1 a 2 veces por día. Entonces, también siguen siendo cifras altas las que estamos viendo. Bueno, la acetohexamida tiene una duración del efecto de 10 a 18 horas, se puede administrar igual por vía oral. La vida media es de 6 horas. La metabolización se realiza en el hígado por un proceso de hidrólisis, donde existen, digamos, metabolitos activos. La excreción es de tipo renal y las dosis terapéuticas de 0,25 a 1,5 gramos, o sea, 250 miligramos a 1500 miligramos, 1 a 2 veces al día, ¿no? Porque eso está en gramos. Entonces, igualito podemos transformarlo a miligramos, que serían 250 miligramos y 1500 miligramos, respectivamente. La clorpropramida, otro fármaco, digamos, de primera generación, tiene una vida media de 48 horas, se administra por vía oral igual.
la duración de los efectos en hasta 70 horas, genera una biotransformación por hidrólisis en metabolitos inactivos, ¿no? Hay una excreción urinaria sin cambio, una excreción bastante lenta, y la dosis es de 250 miligramos por día en una dosis, contraindicado en los pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Eso también habrá que considerar. Ahora, las, digamos, sulfoniturias de segunda generación. Ahí vamos a tener la gliburida, que viene con el nombre de diabeta. La vida media es de 4 a 5 horas, la duración de los efectos es de 20 a 24 horas, la metabolización hepática y la excreción renal, y la dosis es apenas de 2.5 a 20 miligramos por día. Como ustedes pueden ver, estos de segunda generación ya se dan, digamos, dosis menores, por lo tanto son fármacos mucho más potentes, y está contraindicada en la insuficiencia hepática y en la insuficiencia renal si tuviese ese problema, digamos, el paciente diabético. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces con los otros fármacos. La glipizida, glucotol es el nombre comercial, la vida media es de 2 a 4 horas, la duración de los efectos de 12 a 14 horas, ¿no? Se metaboliza en el hígado y